Muy bien, vamos a comenzar en oración para que el Señor, por su gracia en este tiempo, esté obrando su perfecta voluntad. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias porque tú permites este encuentro, este tiempo donde, como tú dices en tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Señor, que a través de este tiempo seas glorificado con poder, que estés quebrantando toda obra de la oscuridad que intenta perturbarnos, molestarnos con estrés, con ansiedad, con mentiras. Y danos de tu gracia para que podamos escuchar tu palabra, que es viva y eficaz, y podamos estar creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, obra con poder. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén. Y vamos a hacer en este día la lectura bíblica en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el hijo de Timeo, que era ciego, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y en este pasaje vemos un hombre ciego, un hombre que estaba sentado junto al camino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente no veía, pero no tenía ninguna dirección. Estaba ya tan cansado, tan trabajado, que estaba allí, sentado junto al camino, ni a izquierda ni a derecha, no tenía ninguna dirección. Ya estaba frustrado, no tenía ninguna ilusión porque no le había funcionado nada. Y el hecho que estuviera ciego también habla de tantas personas que están ciegas espiritualmente. Y es por eso que están sufriendo, porque Dios nos creó en el principio seres espirituales. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, con todo su amor, nos creó y nos dio esa parte espiritual. ¿Para qué? Para tener relación con Él, porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. El hombre fue creado un ser espiritual para tener relación con Dios, para poder estar concentrado en Él, adorándole. De esa manera, poder ser feliz,
porque eso es lo que Dios quiere, pero tiene que ser a la manera de Dios. Y eso es un principio de la creación de Dios para el hombre, un ser espiritual para estar concentrado en Dios a través del Espíritu. Igual que Dios hizo un principio de creación para el pez. Todos sabemos que un pez es un animal acuático, que un pez vive en el agua, fue creado para estar en el agua, para vivir sumergido en el agua. Eso es porque Dios lo hizo así, es el principio de la creación de Dios para el pez. ¿Y si sacamos el pez del agua? Se muere. Porque Dios lo hizo así, no es de casualidad, es que Dios lo hizo todo de una manera concreta. También los árboles Dios los creó con el principio de estar arraigados en la tierra. Las raíces tienen que estar en la tierra de donde obtienen el agua, ¿verdad? Si no se mueren, se secan. Eso es porque Dios lo ha hecho así. No hay casualidad. Dios es creador y todo lo hizo con un orden. Y hay que entender esa parte, es bien importante. Por eso, igual que el pez necesita el agua, igual que el árbol necesita la tierra, el ser humano, el hombre, necesita a Dios. Porque Dios lo hizo así. Y estando con Dios es cuando realmente nuestra vida funciona. Es cuando estamos completos, satisfechos, tenemos la verdadera felicidad. El hombre no solo fue creado un ser espiritual, sino que Dios lo puso sobre toda la creación, para dominar, sojuzgar, para fructificar, para llenar la tierra. Fíjense, qué amor Dios nos tiene. Él creó previamente toda la tierra, todas las cosas, y cuando estaba todo preparado, entonces nos creó para disfrutar de todo, para gobernar todo. Ese es el amor que Dios nos tiene. Y Dios también nos dio un pacto que aparece en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese pacto es un camino que Él nos dio para disfrutar de Él, para disfrutar de todas las bendiciones que Él nos dio con todo su amor. Uy, ¿por qué hizo ese árbol? Muchos dicen así, ¿no? Bueno, ¿y por qué hay semáforos? Para evitar que nos atropellen, que nos maten. Hace falta los semáforos, ¿verdad? Es para protegernos. Pues ese pacto también era para protegernos del mal, del sufrimiento, porque a la manera de Dios todo era bueno en gran manera. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanto sufrimiento hoy en día? ¿Por qué hay tantas dificultades? ¿Por qué estamos chocando continuamente? Y al final, por supuesto, terminamos desgastados, desanimados, sin siquiera ganas de vivir, como estaba Bartimeo en el pasaje de junto al camino, mendigando. Así terminan las personas. ¿Por qué? Si Dios lo hizo todo perfecto, ¿por qué? Solo la Biblia está explicando el problema que ocurrió. Muy importante entenderlo. Aparece en Génesis 3, en el huerto del Edén. Este Satanás, que es un ángel caído, que se rebeló contra Dios, por supuesto, una criatura no puede vencer al Creador. Él cayó. Y aparece ahí, en el huerto del Edén, y a través de una serpiente, él que es mentiroso y padre de mentira, homicida desde el principio, dice en Juan 8:44. A través de la serpiente engañó al hombre. Come del árbol, no morirás, decía, sino que serás como Dios. Mentira. Mentira. Y Él nos tienta con mentiras. Él es astuto. Él sabe nuestras debilidades, nuestras carencias. Y dice el Señor que Él vino, este Satanás, a hurtar, matar y destruir. Lo dice en Juan 10, versículo 10. Y es lo que hace continuamente. Hurtar, matar y destruir. Él nos hurta la bendición. Él mata nuestras vidas. Él destruye nuestras familias. Y ahí comenzó
Serás como Dios, decía. Mentira. Pero claro, el hombre seré como Dios, quedó impactado, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiera, yo voy a ser Dios. Mentira. Pero el hombre pecó, desobedeció, rompió ese pacto. Cruzó el semáforo cuando estaba en rojo. Por supuesto, viene un accidente, ¿verdad? Y es lo que ocurrió. El hombre murió como Dios le había dicho, porque Dios no dice mentiras, lo que Dios dice se cumple. El hombre murió espiritualmente, quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están apartados de Dios. Es como el pez que lo sacan del agua. Igual, quedó el hombre separado de Dios. Imagínense un bebito tan pequeño, recién nacido. Él está en los brazos de su mamá. Ahí es feliz. Tiene el cuidado, la protección, el alimento, el amor de su madre. Pero si ese bebito tan precioso lo arrancamos de los brazos de su madre y lo dejamos en plena calle, solo, ahí está desamparado. Ahí el vulnerable lo van a atacar, le pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y tampoco tendrá para comer, tendrá miedo, empezará a llorar. Pues el ser humano al pecar quedó así, totalmente separado de Dios, empezó a tener miedo, preocupación, ansiedad, estrés. Ahí empezó realmente todos los problemas, todos, porque ese pecado original que hicieron los primeros seres humanos, Adán y Eva, es la raíz de todos los problemas, todos. Ahí salen todos los problemas. Y como Adán y Eva son cabeza federal de toda la humanidad, porque todos venimos de ellos, ese pecado original se fue traspasando generación tras generación. Por eso el ser humano ya nace separado de Dios. Ya empieza el sufrimiento. Nada más salir de nuestra madre, ya empieza uno a llorar, ¿no? Ya lo primero te reciben golpeándote, ¿no? Es así. Es exactamente lo que empezamos a vivir. El sufrimiento. El ser humano no solo quedó separado de Dios, empezó a tener una naturaleza de pecado, cambió su naturaleza porque se corrompió su corazón. Por eso en Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, hemos nacido en pecado y el pecado nos hace pecar, hacer cosas incorrectas. Al tener esa naturaleza no puedes dejar de hacerlas y los pecados traen desastres, maldiciones, traen problemas continuamente, son cadenas que uno no puede romper por sí mismo. Por eso la gente es esclava del pecado y no puede salir de los pecados. No puede salir de las adicciones, son pecados porque su naturaleza es pecadora. No solo quedó separado, no solo empezó a vivir en pecado, lo tercero que ocurrió es que Satanás empezó a controlar su vida. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y la gente no lo sabe, pero ya nacemos siendo esclavos de Satanás. Sí, este Satanás que hemos dicho que vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Por eso la gente dice: bueno, yo vivo como quiero, soy autosuficiente, soy independiente, yo vivo mi vida, yo decido. Mentira. Las personas son marionetas de Satanás, separadas de Dios. Marionetas. Él te mueve, te engaña, te hace tomar caminos que parecen atractivos, pero que te llevan a la destrucción. Haz esto, ahí, serás feliz. Ay, esto es lo que tienes que hacer. Hay que tener plata, dinero. No importa lo que hagas para conseguirlo. Ahí serás feliz. Prueba esto, prueba lo otro. Ahí está la felicidad. Mentira. Eso todavía son caminos de destrucción. Por eso el hombre llega un momento
que cae al piso, al suelo ya, no puede más. Bueno, algunos la verdad son duros, ¿verdad? Les cuesta, se están dando contra la pared. Se caen, se vuelven a levantar, pum, otra vez. Se vuelven a dar, se caen otra vez con la pared. Pero llegará un momento que caerán. Y Bartimeo estaba así, es lo que representa ese ciego, junto al camino, sin dirección, sin esperanza, sin alegría, sin futuro, sin esperanza de nada. Ahí estaba, ciego, no veía nada, no sabía por qué estaba sufriendo, por qué le venían los problemas, no sabía. Es lo que representa este Bartimeo, y muchísimas personas desgraciadamente están así. Yo estuve así, mucho tiempo, sufriendo. No sabía por qué, porque solo la Biblia lo muestra. Y pensaba que dominaba, que podía hacer lo que quería, pero ya no tenía ninguna ilusión, esperanza, frustración, es lo que tenía. Pero dice la palabra que Bartimeo escuchó que estaba pasando Jesús. La Biblia dice que nosotros, en ese estado caído, nada de lo que hagamos nos puede sacar de ahí. Nada de lo que hagamos nosotros por nuestras fuerzas. Aunque intentemos hacer cosas buenas, no vale para nada. Porque nuestras buenas obras, al ser pecadores, son pecados delante de Dios. No tienen ningún valor para cambiar nuestro estado. El dinero, por supuesto, es algo material. No soluciona tu problema, que es espiritual. Tampoco la sabiduría humana. Es algo mental. No puede solucionar un problema espiritual. Por eso, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Viendo nuestra incapacidad, Dios desde el principio tenía un plan, porque Dios es amor. Él tiene misericordia. Y su plan es Cristo, Dios, que se iba a hacer hombre, que se iba a encarnar. ¿Por qué? Porque un hombre pecó, un hombre tenía que pagar. Pero todos los hombres desde Adán y Eva hemos nacido pecadores, no podíamos pagar. Porque éramos pecadores, nuestra muerte no hubiera tenido ningún valor. Por eso Dios se hizo hombre y Él nació sin pecado, Él era justo. Y Él voluntariamente fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y Él es Jesús. El nombre Jesús significa salvación del Señor, porque solo el Señor puede salvarnos. Y Jesús vino y Él cumplió en la cruz el trabajo de Cristo. Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento había 3 oficios que antes de ejercerlos eran ungidos, es decir, les ponían aceite sobre sus cabezas. Y ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y Cristo en la cruz cumplió esos 3 oficios, porque habíamos caído en 3 problemas, ¿verdad? Como estábamos separados de Dios y no podíamos regresar a Dios, Jesús el Cristo, como verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado, atado por pecados, y no podíamos hacer nada por nosotros mismos para que fueran perdonados, Jesús el Cristo, como verdadero sacerdote, Él vino y en la cruz derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Y como estábamos siendo siervos de Satanás, Él dominaba nuestra vida.
Y no podíamos vencerlo por nuestras fuerzas, porque ni siquiera éramos conscientes de esa realidad espiritual. En 1 de Juan 3:8, segunda parte, dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús el Cristo venció a Satanás en la cruz. Y Él dijo antes de entregar el Espíritu: consumado es. Él cumplió todo en la cruz, a través de su sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Él murió, pero al tercer día resucitó, porque la muerte no podía retenerle, porque Él venció. Por eso Jesús es el Cristo, el que Dios ha enviado, Dios que se encarnó. Y Él cumplió todo en la cruz para poder salvarnos. Solo Cristo puede salvarnos. Por eso en Hechos 4:12 Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús el Cristo. Y entender esta verdad, que Jesús es el Cristo, que Él es el único Salvador, eso es la gracia de Dios. Por eso Bartimeo, por gracia de Dios, entendió quién era Jesús. Mucha gente pensaba que era un profeta más, que era un maestro más. Otros decían que era un engañador, pero él entendió, conforme a la Biblia, que Jesús era el Cristo, Dios que se hizo hombre, Cristo que vino a salvarnos, a solucionar el verdadero problema de nuestras vidas, a cambiar nuestros destinos. Por eso empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque la palabra estaba profetizado que Jesús, Dios, vendría humanamente del linaje del rey David, como así fue, de la descendencia humana del rey David vino Jesús como hombre. Por eso Él pudo entender, por gracia de Dios, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador, el único que puede darnos respuesta. Y empezó a clamar. Y tenemos que clamar a Cristo, porque solo Él puede darnos respuesta. Él vino a solucionar todos nuestros problemas, a darnos una nueva vida, a que regresáramos con Dios, a que saliéramos de estar siendo siervos de Satanás. Y Él clamó con toda su fuerza, con toda su voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque sabía que era la respuesta. No hay otra respuesta. No hay otra solución. Pueden buscar donde quieran. No va a funcionar. Solo Cristo es la respuesta. Es el centro, la esencia de los 66 libros de la Biblia. Hay que ir a la manera de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la respuesta, dice la Biblia que es la palabra de Dios, solo es Jesús el Cristo. No hay más. Por eso Él clamó hasta el punto que la gente decía: cállate, cállate, no digas nada, no molestes al maestro. Lo que es peor, los mismos discípulos decían: no molestes al maestro. Para nada. No molestamos al Señor. El Señor quiere que conozcamos quién es Él, quiere que clamemos a Él, quiere que vayamos a Él. Por eso dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos llama, Él nos está llamando en este momento, porque quiere darnos la respuesta. Solo Él la puede dar, pero tenemos que pedirlo nosotros. No importa el problema que tenga, no importa la situación que tenga delante de mí, no importa incluso todo lo que haya hecho, no importa. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Cristo me está esperando.
Por eso Jesús se paró. Cuando uno, por gracia de Dios, entiende quién es verdaderamente Jesús, el Cristo, el solucionador de los problemas, y clama a Él, el Señor se para. Tiene interés, no pasa de largo. Él se para porque quiere darnos respuesta, está esperando. Como esperaba el padre del hijo pródigo que se marchó con su herencia, que lo gastó todo en prostitutas, en alcohol, se quedó sin nada, pero el padre lo amaba, estaba esperándole que regresara. Y lo esperó cada día hasta que regresó. Y lo recibió. Y lo restauró. Por eso Jesús se paró ahí, se estuvo quieto y lo hizo llamar. Ven, que el Señor te llama. Dice la palabra que Bartimeo, cuando el Señor lo llamó, tiró su manto. ¿Qué es el manto? En ese tiempo, el manto era una prenda de vestir que era lo más caro que tenían. Ese manto les resguardaba del frío en invierno, del sol en verano. Era lo más importante, lo más valioso que tenía Bartimeo. Era el manto, pero él lo tiró. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tirar todo, deshacernos de todo lo incorrecto, tirarlo, darnos cuenta que no vale, tirarlo todo y ir a Cristo. Poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Hay que dejar todo. Ir a Cristo como hizo Bartimeo. Y fue allí y el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Parecía que era algo claro, ¿verdad? ¿Cómo que quieres que te haga? Él, que era ciego, quería ver. Por supuesto, Jesús lo sabía, Él sabe todo. Porque Él es Dios, Él es omnisciente, conoce hasta nuestros pensamientos. Pero quería que Bartimeo reconociera su realidad. Soy ciego. Y el Señor, por su gracia, quiere primero que nos demos cuenta de nuestra realidad. Soy pecador. Señor, soy pecador. He pecado. Soy impuro, soy corrupto, Señor. Es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Y luego darnos cuenta que el único y suficiente Salvador es Cristo. Señor, dijo, que recobre la vista. Señor, soy pecador, sálvame. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Tú eres Dios que se ha hecho hombre y has muerto en la cruz para darme una nueva vida. Ve, tu fe te ha salvado, dijo el Señor. Porque es por gracia, a través de la fe. Hay que creer correctamente en Jesús el Cristo. Dice que al instante recobró la vista. Se manifestó el poder de Dios. Y es el poder que Dios quiere que se manifieste en nuestras vidas. El Señor quiere sacarnos de esa oscuridad del pecado, de esa corrupción del pecado, de estar separados de Dios, de estar atrapados por Satanás. Por eso tenemos que ir a Él, porque es el que Dios ha señalado. Solo Cristo nos puede salvar, solo Él tiene respuesta para nuestras vidas. Y tenemos que ir reconociendo que somos pecadores corruptos, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, y pedirle que nos salve, que tenga misericordia de nuestras vidas. Y si lo hacemos de corazón, vamos a experimentar esa salvación tan grande, ese milagro. Por eso el Señor dice en su palabra:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. También dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esa puerta es la puerta de nuestro corazón. El Señor llama, el Señor está llamando en este instante a la puerta de tu corazón. Pero ahora nosotros tenemos que abrir la puerta, ¿verdad? Él nos respeta, nos ama. Nosotros tenemos que abrir la puerta y pedirle a Cristo que entre a nuestras vidas para salvarnos, para darnos esa nueva vida que solo Él puede darnos. En este momento me gustaría pedirle que cierre sus ojos. El Señor le está llamando. Si usted quiere abrir la puerta de su corazón, es algo voluntario. Pero si usted quiere abrir la puerta y pedirle a Cristo que entre a su vida, que le dé esa salvación que Él ha venido a darnos, me gustaría que oráramos juntos, que repita conmigo esta oración delante de Dios, porque la palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él es Espíritu, Él está con nosotros. Si está cansado ya, como Bartimeo, desanimado, si ya ha podido entender que el problema no es lo que me rodea, el problema está en mí, porque soy pecador, porque he nacido con ese pecado original, es el momento de pedirle a Cristo que nos perdone y que entre a nuestras vidas para salvarnos. Por eso cierre sus ojos y repita conmigo esta oración delante del Señor. Vamos a orar. Padre, reconozco que soy pecador. Y me arrepiento. Creo que Jesucristo murió en la cruz para salvarme. Que Él murió, pero al tercer día resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, en este momento te pido que entres en mi corazón. Jesucristo, sálvame. Ten misericordia de mi vida. Que vengas a mi vida. Que seas el Señor de mi vida. Quiero renunciar a toda obra de Satanás en mi vida. Que tomes el control, Señor, de mí, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Y que me levantes para que pueda proclamar el nombre de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Te lo pido
En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. La palabra de Dios, que es la verdad, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Si usted le ha pedido en este instante a Cristo que venga a su vida, usted, conforme a la palabra, desde este momento es hijo de Dios. Eso significa que Dios tiene responsabilidad sobre su vida porque es su hijo. Tiene cuidado de su vida, le va a proteger, le va a guiar, le va a proveer. Y tiene que tener esa seguridad. Ahora Cristo le ha pedido que venga a su corazón. ¿Dónde está Cristo? En el corazón, en su corazón. Y Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es muy importante en este nuevo comienzo que todos los días pueda leer su palabra, que es alimento espiritual para crecer, para conocer más a Dios, para poder tener y disfrutar esta nueva vida. Y también orar todos los días. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Cómo habla con alguien? Por supuesto, Dios es vivo, es espíritu, pero Él está ahí. Hay que hablar con Él. Lo importante es hacerlo de corazón. No es decir palabras muy difíciles, no. Sinceros, de corazón, hablar. Y cuando terminamos la oración, como Él nos enseña en la Biblia, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque en Juan 14:14 dice la palabra: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso siempre al terminar la oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque oramos solo a Dios, hay que orar, ¿verdad? Como hijos, a Dios, al Padre. Y oramos en el nombre de Jesucristo, y ahí el Espíritu Santo obra y les va a dar respuesta a través de la oración. ¿Por qué? Porque ahora son sus hijos. Y Dios les va a responder porque son sus hijos. Por eso vamos a estar orando fuertemente por ustedes, por sus familias, porque Dios tiene un plan. Y muy importante que sigan creciendo espiritualmente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por estos hermanos tan importantes. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas. Padre, en este nuevo comienzo, te pido que les des tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que los llenes con tu poder, que les des la fuerza y los guardes para que puedan crecer espiritualmente, levantándose como tus verdaderos discípulos. Bendice sus vidas, las familias que representan. Bendice a sus familiares a través de ellos, en el nombre de Jesucristo. Que estés cumpliendo tu perfecta voluntad en sus vidas. Padre, gracias, porque tú ya tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.